Estamos dialogando esta noche con la doctora en psicología, Violeta Hurtado Chancafe, respecto a este importante convenio que va a permitir que estudiantes del último ciclo de la carrera de psicología puedan trabajar con los escolares de Chimbote. Son 40 colegios que ya se han seleccionado, donde van a intervenir estudiantes de psicología. Doctora, ¿qué problemas son los comunes que se pueden encontrar en los colegios? Bueno, en realidad existen varios problemas, ¿no? Si nosotros nos vamos a los problemas de comportamiento o de conducta, vemos conductas típicas, ¿no?, que se están generando y que ya suelen ser comunes, como conductas agresivas. Por otro lado tenemos las conductas como la timidez, ¿no? Y inclusive tenemos casos también reportados sobre tocamientos, ¿verdad?, indebidos. Entonces, tocamientos indebidos, denuncias sobre abusos sexuales a menores, ¿no?, entre un menor y otro, ¿no? Pero, ¿cómo se puede corregir, por ejemplo, en esto del tema de los tocamientos indebidos? Porque es, bueno, yo pienso, y ¿cómo puede ser que un niño pueda tocar indebidamente a un compañero? No es normal, no. ¿Cómo puede darse? ¿Cómo puede prevenirse esto? Así es. Bueno, lo primero es saber detectar cómo fue la situación, que en la mayoría de los casos es, ¿no?, reportado por la docente de aula, ¿no? Entonces, justamente el trabajo de este proyecto consiste también, parte en capacitar a los docentes de las instituciones educativas para que nos hagan el reporte justamente de esos casos, porque generalmente el profesor de aula hace un diagnóstico, ¿no?, del comportamiento de su estudiante y lo reporta como tal. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que los docentes se capaciten para poder detectar tempranamente estos comportamientos, pero sepan cómo reportarlos, no como un diagnóstico, sino como una descripción de la conducta, porque un conjunto de características me pueden dar un diagnóstico, pero no siempre es ese, ¿verdad?, desde su parecer. Entonces nosotros estamos ahí justamente para poder pedir esos reportes, esos registros observacionales que se hacen de las conductas, y poder, en función, ¿no?, a lo que se nos reporta, trabajar conjuntamente. Entonces, ¿cómo pueden detectar las profesoras? ¿No? Lo primero es haciendo un registro observacional detallado, minucioso y en forma permanente, ¿no? Una conducta que se presenta por única vez, o sea, no puede ser catalogado, ¿no?, como tal, ¿no? O sea, tocó, ¿no?, a su compañerito una única vez y no puedo reportarlo como un tocamiento indebido. O sea, y además siempre hemos dicho, detrás de una conducta hay algo que lo precede, ¿no? Entonces hay que buscar cuáles son las causas. Puedo encontrar de repente dentro del aula que está tocándole indebidamente, desde mi percepción, a ese compañero, cuando el primero ha sido el que le ha hecho lo mismo. Entonces simplemente este niño está imitando una conducta o lo trata, ¿no?, de incomodar, de fastidiar, responde de esa forma. Entonces no podemos etiquetar ya, ¿no?, cuando se presenta. ¿Es cierto lo que dicen de que los niños llevan a aula lo que en casa viven? También, por eso decía, o sea, ¿qué hay detrás de esa conducta? Hay que investigar cuál es la posible causa, ¿no? Yo tengo un abanico de posibilidades, pero yo como profesional tengo que saber realmente qué causa es, ¿no?, cuál es la causa que está originando esa conducta. Hablaba usted en un momento también de actitudes agresivas con niños que pueden ser tímidos. ¿No es adecuado ni lo primero ni lo segundo en actitud? Así es, o sea, ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Entonces, si hablamos nosotros de ciertas conductas agresivas, se supone que esas conductas están dañando, están perjudicando, están, ¿no?, atropellando los derechos de las demás personas, y entonces hay consecuencias negativas para las demás personas, ¿verdad?, quienes sufren con este tipo de conducta. Y lo mismo sucede con el chico tímido. O sea, el tímido es aquel que se deja avasallar,
aquel que no sabe defender sus derechos, ¿no? Aquel que de repente no opina porque piensa que los demás tienen una opinión mejor que la suya, aquel que no expresa sus emociones porque le han dicho que es malo de repente expresar sus emociones, o es de una persona débil, ¿no? Y entonces simplemente va, ¿no?, restringiendo sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos, sus emociones y hasta sus deseos, ¿no? Entonces tenemos un chico a la larga que es incapaz hasta de defenderse por sí solo. Y eso yo pienso que no solamente se da en los colegios, también se pueden dar en centros de labores o en cualquier círculo social, ¿no? Así es, ¿no? Entonces crecemos con este tipo de características y a donde vayamos vamos a demostrar, no solamente en el ambiente donde se desarrolló, se originó ese tipo de conducta, sino también en los demás ambientes donde nos desarrollamos. ¿Cómo trabajar con niños que son agresivos, con niños que son tímidos? Porque en un aula los docentes van a encontrar distintos tipos de actitudes. Así es. ¿Cuál es el rol del docente ante eso? El rol del docente es justamente, primero, detectar, hallar en conjunto con el equipo, ¿no?, en ese caso de psicólogos que está trabajando, ¿no?, hallar en conjunto cuáles son las posibles causas, porque el docente es, ¿no?, un punto clave en ese diagnóstico. O sea, el docente es el que permanentemente está dentro de las aulas con sus estudiantes. El psicólogo, ¿no?, que juega un rol importante en el diagnóstico, pero nosotros reportamos muchas veces, ¿no?, casos donde hemos observado una vez a la semana, 2 veces a la semana, pero quien está permanentemente es el docente de aula. Entonces él es un punto clave para este diagnóstico, punto de apoyo. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos, ¿no?, como medida correctiva? Hay, bueno, ciertas estrategias a nivel conductual, ¿no? Ante una conducta disruptiva, por ejemplo, yo inmediatamente veo que mis alumnos se están atropellando, se están agrediendo, tengo que aplicar una estrategia inmediata, ¿no? O sea, en ese momento estamos diciendo, no me voy a quedar a observar, no me voy a quedar a registrar conducta, y en ese momento tengo que intervenir rápidamente, ¿no? De repente apartarlos, aislarlos, sacarlos fuera, ¿no?, lo que en modificación de conducta se llama tiempo fuera, ¿sí?, por algunos minutos, hasta que, ¿no?, pase esa riña y llame a la conversación, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad, por eso digo, existen muchas estrategias o muchas técnicas que nosotros como psicólogos lo manejamos, pero entra en función la edad del niño, entra en función el tipo de características que posee ese niño, ¿no?, el historial de vida que tiene. O sea, no es igual de repente tratar o intervenir frente a esta conducta a un niño que ya tiene antecedentes, que es reiterativo, constante esta conducta, a aquel que de repente lo hace por primera vez. Entonces existen muchas formas, ¿no?, que primero tenemos que indagar para poder intervenir. La psicología es amplia. Así es. Y el trabajo debe ser satisfactorio al final también. Al final, claro, sí, siempre y cuando nosotros hayamos tenido la suficiente confianza en quienes están a cargo de este trabajo, y también hayamos tenido pues paciencia, porque las conductas no las modificamos de la noche a la mañana. El padre de familia tiene que saber que el psicólogo no es como el médico que vas, te prescribe, ¿verdad?, tomas por 3, 4 días el medicamento y ya eres otro. O sea, una conducta que lo venimos arrastrando pues años y años, no vamos a pretender cambiarlo en 2 o en 3 sesiones. Y creo que los padres deben entender también que porque un niño vaya a un área de psicología no es porque sufra de demencia, ¿no? Porque creo que ese es un mito que se arrastra desde hace bastante tiempo. Mi hijo tiempo. no está loco, dice, para que vaya al psicólogo, o yo no tengo nada que contarle al psicólogo, ¿no? Porque es un psicólogo, es una persona que se entromete en la vida de los demás, ¿no? En realidad, así es. Nosotros muchas veces ¿no?, juzgamos, ¿no?, la labor que hace, ¿no?, el profesional por desconocimiento, ¿no? Hoy en día sabemos que justamente el psicólogo no va cuando tiene, ¿no?, algún tipo de dolencia, malestar, dificultades, problemas, ¿no? Va para poder tener una ayuda, un consejo, una orientación. No hay necesidad,
¿no? De llegar a un punto tal donde, bueno, yo me sienta totalmente mal para ir. Por eso es que hoy en día hablamos de la psicología preventiva, ¿no? Preventiva y de la salud. O sea, no hay necesidad de estar mal para poder ir. Gracias, doctora, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Sí. Así es, amigos, creo que la conclusión de todo esto es que es importante siempre que desde niños entendamos la importancia de la psicología en nuestra vida, porque trabaja, es parte de la sociedad, de todos nosotros, y entender que por el hecho de asistir a la compañía de un psicólogo, de una psicóloga, no quiere decir que tengamos algún mal preocupante o algún mal mental, simplemente es entender de que queremos nuestro bienestar. Hacemos una pausa comercial, nosotros regresamos en breve.